por estar aquí. Veo que ya se han incorporado, ya tenemos varios participantes en el chat. Y bueno, esta es una iniciativa, en primer lugar, de la Escuela de Comunicación Social, conjuntamente con la UCAP, mejor dicho, de la UCAP, con distintas escuelas, y esta parte la coordina la Escuela de Comunicación Social. Está la profesora María Carolina Urbina conectada también, que es el enlace para mantener la universidad abierta no solamente a estudiantes, la comunidad universitaria, sino también a la comunidad, parte de la conexión social de la universidad con la sociedad y la comunidad, con temas que entiendo tienen que ver con lo que podemos estar reflexionando y compartiendo en estos días. Entonces, bueno, a mí me correspondió la responsabilidad, y gracias por la invitación, a trabajar el tema que yo manejo en una de las cátedras que manejo en la escuela, que es responsabilidad social, tratando de hacer conexión con lo que estamos viviendo. El título, reconozco, es un poco ambicioso, y más que dar verdades y certezas, vamos a abrir reflexiones y conectar un poco con los elementos que nos han definido conceptualmente este tema y llevarlo a lo que estamos viviendo, al proceso que estamos viviendo actualmente. Por eso el título, responsabilidad social en tiempos de coronavirus. Antes de arrancar las pautas de esto, yo voy a hablar, y luego voy a hablar por un espacio de unos 25 minutos, más o menos, lo que nos dé la dinámica, para luego tener un espacio de intervención a través del chat. Es importante que escriban en el chat. Vamos a ir viendo las preguntas, los comentarios, y con esto vamos a ir acelerando la dinámica, generando la dinámica. La idea es que conversemos y hagamos reflexiones, aportes, más que una clase magistral o una conversación unidireccional. Entonces, bueno, gracias por estar allí y vamos a arrancar. María Carolina, cualquier cosa, estoy atenta a algún comentario o algún elemento técnico, por favor me avisas. Voy a tener conectado el teléfono, el celular, el chat del celular, para no interrumpir acá las láminas y el proceso del webinar como tal. Bien, entonces, empezamos en 2000, ok, sí, ya estamos arrancando. Bien, entonces, ok, llamamos entonces esto, ya les dije el nombre de este tema, y vamos a hablar sobre los siguientes puntos, de qué vamos a estar comentando en este encuentro de hoy, o qué quisiéramos estar comentando. La agenda, pues, que nos hemos planteado para conversar acá, para tratar acá, es, vamos a estar sobre estos 5 principales puntos. Primero, ubiquémonos en el caos, la complejidad de los sistemas sociales. El compromiso de la mariposa, lo llamo yo, la metáfora de la mariposa, ya verán por qué. Para darle base epistemológica a este tema, recuerden que esto es la academia y de alguna manera hay que conectar con los conceptos y con las ideas, con el mundo de la teoría y las ideas sin caer en una clase teórica. Luego, hacernos la pregunta, ¿dónde estábamos con la responsabilidad social y el desarrollo sostenible antes de esta pandemia del coronavirus? ¿Dónde andábamos? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Dónde estaba el mundo en este tema? ¿Y dónde nos agarró? Luego, vamos a colocar la mirada sobre los grupos de interés, los stakeholders, los actores sociales, y cómo se han movido durante la emergencia. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo acentuar? ¿Qué podemos analizar de allí? ¿Qué hemos observado? Luego, los cambios tras esta conmoción. Y vamos a un título un poco presuntuoso, que es un nuevo tipo de responsabilidad, como pregunta. Si estamos hablando de un nuevo tipo de responsabilidad, si tenemos que plantearnos un nuevo tipo de responsabilidad. Hay una pregunta o 2 comentarios acá. Ok. María Carolina, no sé si vamos a, en el chat, vamos a moderar allí o esperamos el momento de preguntas y respuestas para entrar a responder. Vamos a empezar entonces. Ok, ¿desde dónde nos ubicamos? ¿Cuál es la presunción de ubicarnos acá? Déjame, ¿cómo se minimiza acá? Ok, ¿dónde nos ubicamos acá en esto? Vamos a ubicarnos desde el caos, de la teoría del caos, porque estamos en un caos, en una gran incertidumbre. ¿Cuál es la gran metáfora de esta teoría? Los que conocemos ya, hemos hablado, hemos leído, hemos revisado algo de esta teoría, y si no, probablemente algunos habrán visto en la película
en el cine hace ya un tiempo que se llama el efecto mariposa. ¿Y qué nos dice esa teoría? Nos dice, en esencia, que el aleteo de una mariposa en el Atlántico puede generar una gran tormenta en otra parte del planeta, un huracán, un gran desastre. Simplemente combatir sus alas en el momento preciso y exacto en un lugar remoto. Se genera un gran desorden. Una de las cosas que caracteriza a la teoría del caos, además de lo imprevisto, es el gran desorden y la incertidumbre, que es exactamente el sitio donde nos encontramos o donde arrancó todo esto. Un momento cuando tu mente y tu sentido de la realidad se vuelve caótico, está justamente en ese centro de ese huracán, a partir de la batida de alas de la mariposa. Exactamente qué datos tenemos, qué podemos tener acá? Bien, en este caos, en este centro de caos, tenemos en cuenta o tenemos como gran pregunta qué va a pasar con la vida de más de 7.700 millones de personas. Esa cifra exacta que ven allí en pantalla es la cifra que tomé hace 2 días porque va cambiando segundo a segundo, pero era la cifra para el 8 de abril. Para el 8 de abril estamos hablando de esa cifra, en líneas generales. Ahora, de esa cifra, según las estadísticas y las proyecciones del documento que tiene la Organización Internacional del Trabajo, y les recomiendo bajarlo y leerlo con detenimiento si quieren profundizar en el análisis desde la perspectiva de los empleadores y de los trabajadores en esta organización internacional, se estima que este evento generado por la pandemia afecta a la totalidad del planeta, pero además impacta directamente el 81% de la fuerza laboral mundial, de las personas que trabajan y generan ingresos para sí mismos y para sus hogares. Y de ese 81%, hay un 38% en riesgo de desempleo. Estamos hablando de 3.300 millones de personas. De 3.300, perdón, es el 81% en fuerza laboral, y de esas, casi un 40% en riesgo de desempleo para las estadísticas al 1 de abril. Este momento, pues, como toda esta como la dinámica que caracteriza a estos procesos puede haber cambiado. Y de esas 7.000 y pico de personas, 7.000 millones o billones, están en 2.000 millones en la economía informal. Entonces, la magnitud, y hacemos el énfasis en la economía, porque la economía marca una de las grandes preguntas en estos momentos de incertidumbre, porque 2 de las grandes preguntas que se plantean la humanidad es, ok, en el caso de los más apocalípticos, ¿este es el fin de la especie? O esta es la quiebra, la quiebra colectiva, esta es digamos, la pobreza colectiva a partir de este impacto, ¿no? Esas son las angustias, la incertidumbre, ¿qué voy a hacer con mi economía? ¿Desde dónde podemos decir que observamos este problema o esta perspectiva de este análisis? Desde el pensamiento complejo, la economía del comportamiento, que ha ido evolucionando y ha ido emergiendo como uno de los grandes paradigmas epistemológicos, teorías, para poder avanzar en el impacto de los temas sociales. Y eso ha generado que los proyectos sociales se aboquen mucho a conectar la influencia económica en el trabajo de cambio de comportamiento. La biología del conocer, de Maturana, por el principio de autoecoorganización de los sistemas se equilibran a sí mismos, y los sistemas sociales, con los principios de identidad de los actores, para amarrarnos de alguna manera, enlazar de alguna manera con la parte teórica. Pero no vamos a caer en teoría, como ya les dije. ¿Qué ocurría? Planteábamos qué ocurría con la responsabilidad social antes de este hecho, antes de la pandemia. En primer lugar, ya llevamos, estamos en el 2020, en diciembre, se hicieron ya 4 años del arranque, vamos a decirlo así, del cambio de las metas del milenio a los objetivos del desarrollo sostenible. Y a diferencia de las metas del milenio que comenzaron en el 2000, o se definieron para el arranque del nuevo siglo, estos objetivos se han ido extendiendo más. Una de las elementos importantes de estos objetivos es que nacieron de la concertación y del diálogo entre gobiernos, sector privado y
la sociedad civil, cosa que no ocurrió con las metas del milenio, donde fue, digamos, un dictamen de las Naciones Unidas como máximo instancia que representa a los gobiernos de todo el mundo, de los estados. Para estos objetivos fue un acuerdo. ¿Y eso qué significa en español? Que a partir de allí empezamos a ver, se empezó a observar que todas las iniciativas de algunas llamadas responsabilidad social, ciudadanía corporativa, desarrollo sostenible, incluso valor compartido, las diferentes nomenclaturas que se le da a este tema, inversión social, muestran o han mostrado su conexión con los objetivos. O sea, si yo tengo un proyecto de responsabilidad social, digo con qué objetivo estoy trabajando o con cuáles. Yo puedo estar trabajando con la pobreza, con las tareas relacionadas con pobreza, pero a su vez también estoy trabajando con educación de calidad y entonces muestro que mis resultados en materia de responsabilidad social a la hora de dar cuenta de lo que yo hago como empresa, como organización social, ONG, es ayudar a resolver dos objetivos. O sea, de alguna manera esto fue un gran acuerdo. Y decir, bueno, estas son las 17 prioridades que tiene la humanidad y en estas prioridades estamos trabajando. Y en esto estábamos. En esto estaba el mundo caminando con los diferentes indicadores, maneras, nomenclaturas de medir la responsabilidad social, pero siempre enfilados en los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Además, como ya les decía, esta vertiente de definición de los objetivos tiene coincide, y esto es un análisis que se hizo en el Foro Económico Mundial ya hace no mucho, de cambio de paradigma. O sea, el mundo ya está en un cambio de paradigma, de los estancos, de los sitios, digamos, de la manera de resolver el mundo desde la perspectiva de los gobiernos por un lado, las empresas por otro lado y la sociedad civil por otro lado, hacia una concertación. Y entonces vemos acá, en la parte derecha donde decimos el nuevo paradigma es justamente ir hacia un sentido de la economía, pero conectada con el aporte al ambiente o el impacto ambiental, el impacto de la vida de la gente, las personas incorporándose a los procesos con perspectiva de lo que pueden aportar a bienestar del mundo. Vamos a decirlo en términos, la sociedad cooperante. Y además entendiendo, y cuando ven los punticos que coinciden allí en el paradigma, es que los actores empiezan a definir que su papel puede desempeñarse en distintos contextos, de distintas maneras. Es decir, yo puedo ser empresario, pero yo como empresario también soy ciudadano, también soy sociedad civil, también puedo ser parte de una instancia gubernamental, o pudiera ser, o sea, las personas cambian de roles. Entonces ya no nos quedamos con una sola perspectiva, sino que nos entendemos como que somos parte de una dinámica compleja que tiene una manera de entender la vida con múltiples realidades. Esa es, digamos que, y en eso estamos. Además, importante resaltar, porque fue, digamos que prácticamente la pandemia cae, ya estaba en desarrollo, cuando ya en el mes de enero, en el Foro Económico Mundial, hay una versión nueva, vamos a decir, un lanzamiento de un nuevo propuesta. Recuerden que este foro, este espacio que es de encuentro de todos los años en Suiza, acuden los principales líderes del mundo, representantes de organizaciones civiles, de gobiernos, celebridades, digamos que una representación de la humanidad allí. Creo que si recuerdan las noticias, creo que lo más visible este año, lo más visible fue ella, más que el principio de capitalismo de stakeholders, fue Greta, la niña europea como líder ambientalista y todo su discurso y su actitud. Creo que todos pueden recordarla. Entonces, en ese escenario se mostraron estos principios donde el concepto de capitalismo de partes interesadas es reforzar el rol de la empresa, siempre la empresa como eje, como agente de cambio, como administradora de la sociedad. Es decir, o sea, definen sus stakeholders, pero además están comprometidas con la creación de valor con sus distintos estamentos. Y bueno, de allí hubo acuerdos como todos los años.
no. Y bueno, esa dinámica recién había empezado. Uno de los acuerdos fue la siembra de millones de árboles, las empresas en función de la ecología, darle más pecho, meterle más el pecho a la parte ecológica. Y un término que me parece interesante, que es la responsabilidad cívica empresarial global, que es tu trabajo como negocio no solamente impacta tu valor, tu entorno inmediato, sino el mundo en general, dependiendo del alcance de tus actividades. Y hoy en día, pues la actividad económica, ya sabemos, dentro de esta globalización, pues puede tener conexión prácticamente con todas partes del mundo. Entonces, estos 7 principios en los que no vamos a profundizar están en la página web del Foro Económico, pues fueron, digamos, el momento. Y en Venezuela, porque además hay que contar aquí, siempre lo repito, una cosa es hablar de responsabilidad social en términos generales y una cosa es mirarla en el país. ¿Qué ocurre en el país? ¿Por qué? Porque hemos sido, por las características de nuestra dinámica social y política, distintos en materia de responsabilidad social. Sobre todo en los últimos años, los últimos 6 años hemos tenido una economía en recesión y que impacta además conjuntamente con un fenómeno que no hace falta extendernos en él, que es la diáspora, con casi un 20% de la población fuera del país, que ha tenido que salir del país o decide salir del país para mejorar su calidad de vida, y todo el tema de la dinámica de factores que da cuenta en la encuesta en COVID, de calidad de vida, con la desmejora y la emergencia alimentaria. Entonces, en Venezuela, los temas de responsabilidad social encontramos en el 2020 a las organizaciones civiles, a las ONG, a las sociales, a las empresariales, a las empresas, a los activistas, a las personas, con tres vertientes de acción. Una, la acción solidaria intra y transterritorial para atender emergencia alimentaria. ¿Qué significa cuando yo digo intra y transterritorial? Bueno, acción solidaria dentro del país, las organizaciones civiles que están aquí, como Alimenta tu Solidaridad, por ejemplo, que es una de las más conocidas, Doctor Yazo, etc. Y la transterritorial es la conformación de organizaciones fuera de Venezuela para apoyar a las que ya están aquí con recursos, o bien porque se crearon para atender la realidad, las emergencias en Venezuela, o bien porque se crearon para, porque hicieron cambios en su estructura, en su logística. O sea, hay ONGs de venezolanos que ya tienen muchos años fuera del país o vinculadas con, que tienen igual muchos años operando y que a partir de la emergencia alimentaria en Venezuela deciden pues enfocar parte de sus acciones a apoyar lo que ocurre aquí. Por eso hablamos de transterritorialidad. Y han estado apoyando en temas de alimentos y de salud. Otro elemento de donde nos agarra la responsabilidad social en Venezuela en este momento es los espacios para la convivencia y la resiliencia. Con los ciudadanos que quedan, con los que estamos aquí, con los que vivimos, pues empezaron a darse fenómenos, probablemente los que están en las grandes ciudades lo han visto más, los gobiernos locales empiezan a generar alianzas con los actores sociales, espacios para mejorar tu calidad de vida, los conciertos de calle, eventos, carreras, actividades con los vecinos, ese tipo de actividad, para fortalecer y hacer el estar en el país de una manera más vivible, y en eso estábamos. Y luego el impulso al emprendimiento social, el emprendimiento en tecnología, la startup, todo lo que es el fomento de pymes, de micropymes, y las redes sociales dan cuenta de mucho de esto, de las creaciones, ¿cómo se llama? Las fashionistas, las personas que han generado emprendimientos muy pequeños, pero que han tenido maneras de darlos a conocer, y de eso hemos tenido un boom. Incluso la parte de gastronomía es una de las más visibles. Y gastronomía, bisutería, confección. Entonces, aquí estábamos. Ahora, viene el gran choque. El gran choque que según las Naciones Unidas, los líderes como Angela Merkel y otros grandes líderes, jefes de Estado, las mismas teóricos o los mismos filósofos, estudiosos de las ciencias sociales y historiadores y cualquier que se haya detenido a pensar y que conozca la historia, pues coinciden en afirmar que la magnitud de este quiebre del orden conocido, que es donde empieza el caos, tiene, o sea, lo que puede hacerse analogía o puede parecerse, o incluso hasta pudiera superar por ciertas características al impacto de la Segunda Guerra Mundial. Y esto no es cualquier cosa.
porque sabemos muy bien por historia, por lo que estudiamos o porque nos gusta el tema, que el impacto de la Segunda Guerra, incluso lo terminamos de ver en el 89 con la caída del muro de Berlín, con el final de la Guerra Fría, tardó mucho tiempo. El mundo se reestructuró, se generaron las polaridades, la polaridad occidente, la polaridad capitalismo, socialismo, comunismo, y los grandes tratados, los organismos que nacieron después de la Segunda Guerra, como Naciones Unidas nacida, el Estado de Israel, bueno, cómo el mundo en general se reacomodó. Si nos venimos para acá, para América Latina, ubicarnos en esa época, significó lo que hoy en día vimos en Venezuela, pero al revés con la diáspora. Empezamos a ser receptores de los europeos que salieron por la guerra. En algunas partes en una forma organizada, migración selectiva, en otras no tanto, pero sí hubo un movimiento de humanidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que si están diciendo que tenemos un movimiento, un impacto solamente comparable con la Segunda Guerra, pues podría presumirse que si el mundo se reacomodó a partir de ese momento, a partir del año 1945, cuando termina la guerra, y después del 48, cuando nacen las Naciones Unidas, se crea el Estado de Israel, con mayor razón, pudiéramos en un mundo que ahora está hiperconectado, bueno, ¿qué impactos puede tener? ¿Qué implica este quiebre, este orden para este desorden que terminará en otro nuevo orden, que es el que no sabemos? Pero que por ahí pudiéramos pensar que van los tiros. ¿Y qué tiene que ver esto con responsabilidad social? Bueno, no vamos a caer en conceptos de responsabilidad social, pero sí son los actores que hacen posible la vida de la humanidad. Vamos a decirlo en forma muy sencilla. Y vamos a ver entonces qué es lo que pasa con los actores sociales durante la pandemia. Ya hablamos de los precedentes, hablamos de un poco ubicarlos en el caos, que es la mirada que particularmente estoy haciendo, de qué paradigma que uno puede asirse, para ver qué ocurre con los actores que son los que constituyen los elementos centrales en materia de responsabilidad social. Hablamos primero de las empresas. Y aquí cito directamente un caso que ha sido bastante comentado, que es comentado o tomado en referencia, que es el caso de Amazon, las empresas. O sea, líderes empresariales, jefes de compañía, fundadores, empresas de sociedad anónima o empresas familiares donde el fundador lleva la cabeza, tienen algo que hacer en esta historia, mucho que hacer. De hecho, los líderes naturales en los sistemas de los trabajadores son sus jefes, son su principal referente, son su modelo. Y en esto se evidencia mucho más. El comportamiento que tienen o el que no tienen es el comportamiento que va a ser la referencia de aquí en adelante por mucho tratado sobre responsabilidad social que la compañía haga o diga. Eso los va a marcar. En el caso de Amazon, fue uno de los primeros en Estados Unidos que tomó directo el tema de una manera, digamos, muy, muy franca, al decir que esto, él hizo un comunicado a los trabajadores. Y en ese comunicado, a todos, estamos hablando de una fuerza laboral de 800.000 trabajadores en todo el mundo, donde dice, bueno, esto va a ser duro, esto va a ser fuerte, esto se va a poner peor, es una frase lapidaria, pero vamos a contratar 100.000 personas más porque sabemos que 100.000 personas, por lo que mucha gente se está quedando sin empleo. Además, anticipándose, las personas no van a estar en la calle, no pueden salir, van a hacer actividades en sus casas, van a comprar sus casas. También hay una proyección de aumento de la demanda de compras de Amazon. O sea, hay espacio para darle trabajo a quien más lo necesite. Y hacerle entender a su gente que las personas, que la sociedad, que la comunidad depende de nosotros, depende de que su producto le llegue a tiempo, de que le llegue bien, de que le llegue limpio, de que le llegue con la seguridad de que ese producto no va a estar contaminado. Es decir, en su mensaje apela al compromiso para que cada uno de sus trabajadores entienda que lo que hace tiene que ver en la solución o en la complicación de esta situación. Entonces, esto, al observar y al estar analizando qué hacen las empresas de una dinámica global, de un impacto tan global como Amazon, o empresas pequeñas, empresas en Venezuela, ubíquese cualquier empresa que tenga cerca, la de la esquina, el panadero, el de la farmacia, el señor que usted siempre le compraba la fruta. ¿Qué hace? O sea, primero, si tienes un entorno, si tienes una actividad económica que es prioritaria, pues tiene un mayor sentido de compromiso con la gente.
porque vendes alimentos y una de las primeras cosas que genera la incertidumbre es sobrevivir. Es cómo voy a sobrevivir. No sé si alguno de ustedes vio la película del Martian, de Matt Damon, el marciano, bueno, traigo en la casa, cuando el astronauta se queda solo, la sobrevivencia es, bueno, ¿qué hago? Porque, ¿qué voy a comer? ¿Cómo voy a vivir? Más o menos, en esa dinámica de angustia, pues mucha gente fue a aprovisionarse y allí, él, como empresa, o dice, este es mi momento de aprovechar a la gente, o tengo un compromiso. Más o menos, en esa línea, muchas lo captaron, darle ese mensaje a los trabajadores, pero a su vez cuidar sus trabajadores, son tu prioridad, porque sin trabajadores no hay negocio, no opera el negocio. No puedes llegar a hacer lo que tienes que hacer, pero ellos también son personas que necesitan tener un entorno de trabajo seguro, en normas de higiene, en seguridad de desplazamiento, y todo aquello que significa el compromiso por cumplir con mi trabajo, pero también con mi vida y la de mi familia. Apoyar para el teletrabajo las empresas que pueden o han podido, y no tenían esa mecánica de trabajar, pues han estado apoyando a su gente para saber hacer las cosas en su casa, darles el laptop o las facilidades. Estamos hablando de empresas a nivel general en el mundo, no se ubican solamente en Venezuela, porque si no vamos a caer en los cuestionamientos de, bueno, por aquí no, tal cosa, los servicios de internet. Pero sí una vertiente del teletrabajo. Otras, las compensaciones adicionales a los trabajadores que están yendo al lugar de trabajo, mayor paga, algún tipo de beneficio adicional por compensarle ese esfuerzo. Comunicación permanente con el trabajador, estén donde estén. En las posibilidades de tecnología, pues dispositivos, etcétera. Cuando no, pues mensajería de texto, pero de alguna manera tener contacto con sus trabajadores. Y agradecerles siempre al trabajador. La conexión emocional implica agradecimiento. Además, las empresas se han... María Carolina, si hace falta, me explicas cuánto tiempo llevo y cuánto me queda. Me lo dices por el chat del teléfono. Involucramiento y aportes a la solución del problema. O sea, ya hablamos de las empresas con sus trabajadores como prioridad número 1, y la segunda prioridad, involucrarse y ser parte en la solución. ¿De qué manera? Bueno, de las distintas formas que conocemos que tiene la gestión de responsabilidad social, sobre todo apoyar a terceros. Apoyar a terceros a través de donaciones de insumos. Vemos el caso de Louis Vuitton, con el consorcio, con la reasignación de líneas de producción para hacer materiales que fueran necesarios en esta emergencia. Ron Santa Teresa, como vemos acá, cuando ellos deciden donar parte de sus insumos para la fabricación de alcohol necesario en la lucha contra el coronavirus, alcohol antiséptico. O sea, y Ron Santa Teresa, por citar algunas, pero hay más empresas de licor en Venezuela que hicieron lo mismo, lo anunció la Cámara Venezolana del Licor, y otras en el mundo, ¿no? Entonces, de sus insumos, ¿qué de esto es más necesario en este momento de la humanidad? Donaciones en dinero, donar recursos para ONG, organizaciones de la salud, que se dedican a atender directamente en la primera línea, en la línea del frente, en el combate con el coronavirus. Cambios en las líneas de producción para responder ante la emergencia. En el caso de L'Oréal, donde dejan de fabricar los cosméticos para hacer insumos o artículos necesarios para la atención en los hospitales. También hubo por ejemplo, el caso, no lo coloqué aquí en punto, aquellas empresas que cedieron de su propiedad intelectual algunas, vamos a decir, los secretos o las recetas para hacer productos que puedan, dado que ellos no tienen la capacidad para hacerlo tan rápido, para abastecer la demanda, pues cederlo para que otras lo hicieran. En este caso de Medtronic, que es una empresa de insumos médicos, donde ellos cedieron patentes de varios de sus productos para que otros puedan hacer lo mismo, hacer lo que ellos hacen. Cualquier tipo de insumo de hospital que se necesita en las emergencias de cuidados intensivos. Entonces, de alguna manera hubo un cambio en la forma de hacer las cosas. Participar en alianzas, en el Foro Económico Mundial, hay una plataforma, acceden a esa página, las empresas pueden escribirse, una plataforma mundial empresarial para ver de qué manera yo puedo colaborar, con quién me alío, dónde sumo esfuerzos para trabajar en esto. Nuevas políticas de atención y ventas dando prioridad a la salud, o sea, como decía, reenfocar hacia dónde nos vamos a dedicar ahora, estamos operando, pero a dónde vamos a ponerle atención, a quiénes vamos a atender primero.
y servicios especiales para atención a personas mayores, personas que son el primer frente de vulnerabilidad. Esto en las empresas. En las ONG, organizaciones sociales, bueno, dependiendo del ámbito de acción, las ONG, que son otro actor que compone la mirada en la responsabilidad social, pues reforzar dentro de lo que ya hacen sus experticias según la capacidad para responder o para ser parte de alianzas. Entonces, hay muchos ejemplos de lo que se están haciendo, pero activadas en lo que pueden hacerse. Y las que no tienen exactamente experticia en temas sanitarios, temas de colaboración, bueno, por lo menos como vemos acá, atender apoyo social, para frenar o de alguna manera prever o minimizar, mitigar el impacto emocional, el impacto mental del confinamiento. Y otras, bueno, dar información relevante y autorizada, confiable. En el ciudadano, la persona de a pie, vamos a decirlo así, los procesos son múltiples, porque para empezar ya son dinámicas personales con un cambio tan alto que implica reacomodo de rutinas, autocuidado, ocuparse de sí mismo, del ejercicio, de la salud, de lo que como, preguntarme ahora cómo me cuido. ¿Me he cuidado lo suficiente? Si no me he cuidado, ¿qué puedo hacer mientras estoy en casa? Entendimiento del otro, aprender a entender al otro, y el otro es el otro que convive con uno, al otro el vecino al lado, al otro mi compañero de trabajo o el familiar que está lejos pero que necesita una voz para hablarle. Aceptar normas, aprender a aceptar normas, esto es obediencia consciente. Y esto ha sido parte de una de las reflexiones, del centro de las reflexiones éticas, y es que bueno, este cambio del sistema social a un sistema de control estricto, de movilización, de coacción de la libertad de desplazamiento, que implica, ¿no? Que implica cuando no ha sido mi forma de pensar, no es mi forma de pensar, pero hay que acatarlo. Y eso son parte de esas reflexiones, incluso estrictos en el hogar, ¿no? Si tengo hijos, como los tengo que ser más estrictos, aunque esa no es mi manera, pero que entiendan que no pueden salir, que no pueden ir a jugar al patio como lo hacían con los amiguitos, ese tipo de cosas. Además hay una dinámica de pensamiento de responsabilidad individual ante el peso de las decisiones sobre los demás. En algunas partes ha costado mucho más que el ciudadano entienda que acatar la orden de quedarse en casa o la norma implica no solamente, implica que quedarte tú implica salvar a una persona o la posibilidad de que estás salvando a alguien porque tú no vas a ocupar un equipo médico, no vas a ocupar una unidad de cuidados intensivos si te llegara a tocar. Yo no quiero que te toque, pero entonces ese pensamiento de que lo que yo hago va a afectar la vida de otra persona. La Contraloría Social, y es mirar, bueno, está llegando ayuda, qué están haciendo, qué no están haciendo las autoridades competentes o las organizaciones competentes. Estoy mirando más, estoy cuestionando a veces injustamente, pero estoy siendo más crítico, y eso se ve en las redes sociales. Va conectado con respaldo, rechazo de acciones de organizaciones de incidencia reputacional, y los primeros estudios que han realizado en el tema dicen llevo 30 minutos. Ok. Vamos a hacer más corto esto, entonces. ¿Dónde estoy yo? Perdón, ¿dónde se está dando la reputación? ¿Qué está ocurriendo con la reputación de las empresas que están aportando? Y si ya hay estudios que dicen que hay una tendencia a estar viendo muy bien, sobre todo el sistema empresarial, a las empresas que han dado el pecho mucho más rápido que otras y que han sido sobre todo auténticas en los cuidados de sus trabajadores. Bueno, el tema de la privacidad y la alerta hasta los fake news. Entonces el ciudadano ha sido el centro en el ciudadano en esta dinámica de responsabilidad social es muy importante. Gente de consumidores de alguna manera conecta con ciudadanía, no me voy a detallar para acelerar un poco hacia dónde quiero ir, pero también ha sido resignificar todo lo que es el circuito de atención al cliente. Nuevas formas de atenderlo, nuevas formas de comprar, nuevas formas de entender el comercio. La comunidad también ha sido, que es otro actor en responsabilidad social. Tenemos las dos partes. La comunidad ha sido una gran apoyadora entre sus vecinos,
donde se organizan para que las personas mayores no tengan que salir a la calle, los apoyan, traer proveedores a los sitios para que no tengan que desplazarse, como también del otro lado, el lado oscuro, vamos a decirlo así, han sido en algunos casos, o en muchos casos, grandes cuestionadoras o segregacionistas de las personas que han reportado casos positivos por un mal manejo de la información. Y los gobiernos, los líderes, pues también, que los gobiernos forman parte de responsabilidad social, uno de los pilares. Entonces, ¿qué han hecho? Bueno, antes tenemos los grandes casos que ocupan las noticias, líderes como Angela Merkel, que han tenido unos discursos y unas actitudes que han sido hechos de sujetos de análisis y de referencia, como los locales, las alcaldías, la autoridad local, el concejal, es el que está más cerca del ciudadano, y han tomado relevancia. Otros elementos que hay que ver qué está pasando con esta pandemia conectados con responsabilidad social es el ecosistema. Y aquí vemos en esta foto lo que ya hemos visto muchas veces en redes, animales que están en las calles, animales que están en las playas, los que vuelven al ecosistema, que salen, que toman como si la naturaleza estuviera autorregulando. Si estuviera en ese principio de autodecorganización que les decía, está haciéndose más evidente. Ya hay una búsqueda de equilibrio. Los dilemas éticos de control social, sobre todo por el uso de tecnologías disruptivas, que hablamos, bueno, el Big Data, para el control de las personas, para tener restricción a las personas, seguimiento de la vida de las personas, la privacidad que se interrumpe cuando se han instalado softwares que dan alerta de posibles contagios. Y otro tipo de elementos e indicadores personales que están bajo el control de gobiernos que han implantado tecnologías de seguimiento de las personas para poder detectar a tiempo. Esto. La visibilidad de lo invisible, que es otra cosa súper importante aquí en este contexto, es que se está haciendo evidente ciertas personas o situaciones que antes estaban underground, que estaban por debajo, y que ahora dice, bueno, ¿qué hacemos? Caso sobre todo de la economía informal, que no va a tener acceso a los beneficios o a las medidas sociales que los gobiernos implantan para mitigar el efecto de la pandemia, porque no están bancarizados, porque no están legales, los que están en muchos países en situación ilegal, y entonces no tienen la posibilidad de acceder a beneficios, o tienen el miedo de que si acceden a algún beneficio, a una atención en salud, pueden ser deportados. Entonces, se hace mucho más visible el fenómeno de lo informal y de la emigración no controlada, la emigración bajo condiciones de ilegalidad, y eso se va a convertir en un problema social de mayor magnitud. Se ha hecho mucho más emergente la necesidad de la solidaridad y la cooperación, las comunidades, la solidaridad como principio del ser humano, cómo te replanteas la vida cotidiana, la vida en general, y la atención al adulto mayor. La gran pregunta aquí ahora que todo el mundo se hace, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después del caos? Lo primero que hemos visto, y lo que creo que todos vimos, porque ha sido muy viral en redes, es la redefinición del concepto del héroe. Sobre todo las personas que salvan vidas. Los aplausos en España, los aplausos en otras partes del mundo a cierta hora para el personal sanitario. Y yo diría que, bueno, cada situación y cada cultura es distinta. También el personal que trabaja y que hace posible llegar a los alimentos, yo diría que en el caso de Venezuela, habría también que aplaudir a los empresarios que hacen el esfuerzo en estas condiciones en las que estamos por seguir operando, porque llegue el alimento, porque llegue las cosas más básicas y seguir allí. O sea, yo creo que eso, cuando se haga el análisis y veamos a posterior qué hizo cada quien, cuando hablemos de héroes, dejaremos de pensar en Superman y Batman y de todo el século de cómics para pensar, darle valor a las personas que impactan, que realmente impactan en la mejora y de la vida del otro. Un nuevo paradigma, como decíamos, después de la guerra, pues hubo una reconstrucción del mundo. Yo me presumo a asomar que va a haber una redefinición de los actores sociales y su valor en la sociedad como agentes de cambio. Estamos hablando, como decía, los héroes de la salud, los que han llamado héroes de la salud,
los científicos, la comunidad científica, las empresas, los empresarios, lo que han hecho posible seguir adelante, teniendo como principio el trabajo, el valor del trabajo y el valor de los productos y servicios que yo puedo hacer para la sociedad en este momento, seguir adelante. La autoridad municipal, en su cercanía con el vecino y lo que hacen por su comunidad, y el ciudadano consciente organizado. Yo diría que estos serían los principales actores. Bueno, los nuevos liderazgos, como todo esto ha sido un cisne negro, esto va a aparecer probablemente, vamos a ver, nuevos liderazgos en estos contextos. O en este paradigma, el valor del aprendizaje desde la casa, la atención al impacto de la informalidad en los sistemas sociales, esto va a haber un cambio en las políticas públicas, probablemente. O un necesario cambio en políticas públicas, mayores para las organizaciones sociales, dado que de alguna u otra manera los multilaterales tendrán que meter el pecho también con recursos, y ya de hecho el Fondo Monetario tiene montones de países pidiendo recursos para proyectos, para financiar otros multilaterales, los multilaterales como Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento, BID, que ya han hecho algunos anuncios. Ellos tienen, así como pueden dar recursos, exigencias. Eso implica que las ONG van a tener que correr, organizaciones sociales, para sistematizarse aquellas que no lo han hecho, porque la rendición de cuentas va a ser más importante ahora que nunca, porque los recursos son finitos. Entonces, es momento de ponerse las pilas y formalizarse más, profesionalizarse más en este campo. El sentido de comunidad nacional, digamos un nacionalismo solidario, no un nacionalismo como el nacionalismo de la posguerra, de la Guerra Fría, sino sentido de comunidad nacional en todos los ámbitos. Y aquí, por ejemplo, en acciones filantropías, de donaciones, la política de responsabilidad social para muchas empresas o de marcas personales como artistas, celebridades, se está redireccionando a sus lugares de origen. Por ejemplo, la banda YouTube hizo un anuncio, una donación de 10 millones de euros para Irlanda, para el servicio sanitario de Irlanda. O sea, YouTube es global, sin embargo, la mirada de ellos es su país natal, aunque no vivan en su país natal. Y con ellos vamos a ver los futbolistas, las celebridades, las empresas como Amazon. Ustedes van a la página de Amazon y si bien hablan de estos empleos global, su foco es Seattle, la ciudad de origen. Y así como esa, todas van a ponerle más el empeño a apoyar a su vecindario, vamos a decirlo de la manera. La mirada en el vecindario. O sea, es parte de este nuevo paradigma, su compromiso con el vecindario. Bueno, parte de estos efectos. Y hacia donde, eso implica entonces, hablaba del efecto mariposa, del aleteo de la mariposa. Yo una de las grandes reflexiones, o de las dos grandes reflexiones aquí, ya para cerrar, es la implicación sistémica de estas decisiones. O sea, lo que yo hago, lo que yo dejo de hacer en una parte del mundo, si vamos a poner el origen del virus, cualquier tipo de consecuencia de algo que yo puedo manejar en un momento y no lo controlo, no lo hago, tiene incidencia directa en el resto de la humanidad, como el aleteo de la mariposa. Es mirar eso. Y entonces yo diría esa responsabilidad cívica global que hablan en el Foro Económico Mundial, yo diría responsabilidad global de todos los actores, porque como ciudadano, como empresa, como gobierno, como cualquiera que de estos elementos clave de responsabilidad social, tengo una responsabilidad global por lo que hago, porque incluso la tecnología me permite generar un contenido que pueda hacerse viral en todas partes del mundo. Y lo hemos visto. Entonces hay una responsabilidad global. Y esto conecta con la implicación individual, porque al final las decisiones las toman las personas. Las personas toman la decisión última de cada acción. Y eso, lo que yo hago, dejo de hacer en situaciones de incertidumbre, me conecta con el concepto que muchas veces reiteró el profesor Emeterio Gómez, que es la responsabilidad moral. Responsabilidad moral con el ser humano en todo su sentido. Bien, esta es la postura. Yo voy a pasar entonces a quedarme aquí para las preguntas.
Ajá, volvimos otra vez acá. Ok, voy. Ajá, las preguntas. Vamos a las preguntas en el chat. Déjame leer las preguntas. Ajá, ¿dónde están aquí? Preguntas y respuestas. No, están aquí en preguntas y respuestas. ¿Dónde están? Ajá. Ok. Lo que no veo, no sé si es que las preguntas se borraron, María Carolina. ¿Tú las tomaste? El comentario. Ok. Ajá, el caso de Microsoft ok, sí, ya la comentaron. Sí, exacto, es responsabilidad con proveedores y clientes, una de las vertientes que se tienen en esta materia, ¿no? En proveedores, clientes, darle servicios, ajá. La pregunta es, ¿cómo articular desde la sociedad civil organizada una iniciativa que le dé visibilidad a las acciones de responsabilidad moral y que a su vez sumen voluntarios? Ajá, la otra habla de una redefinición de los actores sociales en esta pandemia y señalas varios factores que evidencian el cambio. La responsabilidad social también será distinta. ¿Podría explicar la diferencia? Otra pregunta, en esta coyuntura, ¿qué tan relevante se hace tener un propósito como organización? Porque hay varias empresas que nunca han hecho responsabilidad social y ahora se cuelgan de las circunstancias. Sí, este es un contexto que tiene mucho no sé si están oyéndome, ¿no? Tiene mucho de reflexión y de filosófico personal y corporativo. Porque, ¿qué hacer cuando se tiene resistencia al tema de trabajo? Bueno, eso es resistencia al cambio, como todo cambio en la vida. Esto va a ser un cambio de la vida como la habíamos concebido en lo personal, en lo social y lo global. A nosotros en Venezuela se nos juntan otras circunstancias, porque como les digo, no es, cuando uno mira los ejemplos de otros países, caso lo que están refiriendo de Microsoft y de otros más, que este tema lo agarra con una circunstancia de alguna manera equilibrada, con una economía equilibrada. Estados Unidos está en una economía de crecimiento y que tienes ya unos fondos, que tienes una reserva, tienes una logística, que puedes y que probablemente tienes un avance corporativo en estos temas. Entonces ya tú tienes de alguna manera una contingencia y has avanzado. Esta referencia que conectarte con la vida de tus vecinos es mirar al vecino de al lado. O sea, aquí yo creo que una lección va a ser, no vamos a entendernos en lo global, pero vamos a empezar más a mirar lo local. Entonces, desde la sociedad civil, esa iniciativa que dé visibilidad a acciones de responsabilidad social y que sumen voluntarios, de muchas maneras, porque, a ver, como este es un proceso de caos que todavía no tenemos certezas, yo creo que primero es la reflexión de dónde puedo yo ayudar, qué podemos organizar, y yo creo que desde las cosas chiquitas. La sociedad civil no tiene que esperar a generarse una gran ONG para trabajar voluntariamente por algo y hacerte sentir bien en un aporte a algo. Cuando yo digo lo más chiquito, puede ser la comunidad de un edificio organizándose para apoyar a las personas mayores del edificio. Y los movimientos sociales de sociedad civil organizada siempre vienen por alguien con una idea, con alguien que se motiva y engancha con el otro. Entonces, decide articular de la sociedad civil en general, creo que va de cada vez más, cada caso en particular va a tener sus agentes de cambio particulares que van a motivarse y convocar a los demás para hacer cosas puntuales. Creo que una de las cosas más importantes, si se tiene esa visión, bueno, formarse, formarse. Una cosa es querer hacer una iniciativa puntual un día por una comunidad y una cosa es crear un grupo, una organización. Eso tiene una metodología y es lo que les comentaba con esto de la sistematización de las cosas. O sea, proyectos sociales tienen metodología, crear movimientos sociales,
Porque acudir a recursos, acudir a fondos, si mi proyecto, la idea es buena, pero yo tengo los fondos, organizaciones como UNICEF, por ejemplo, y lo digo porque he trabajado con UNICEF directamente con proyectos de la universidad, te ves la necesidad de formar organizaciones comunitarias para que entiendan que recibir recursos va a implicar que tú tengas una documentación de lo que haces, que no va a ser documentación y rendir cuentas de los recursos, y que tienes que mostrar el impacto. O sea, ir más allá de la buena voluntad de hacer algo por alguien, sino profesionalizarse. Profesionalizarse como, tal como hacen las non-profit en Estados Unidos. Tú para tener trabajar en una non-profit, que es lo que sería una ONG, debes certificarte. Porque necesita un enfoque profesional. No necesariamente porque tengas que estudiar una carrera universitaria de corte social, sino que tienes una formación mínima de competencia. La que tiene que ver con definición de actores y varios factores evidencian el cambio. ¿La responsabilidad social podría ser distinta? Sí. De hecho, yo creo que, bueno, como la responsabilidad social tiene muchas vertientes, está la básica, que es la filantrópica, hasta la que ya estaba en niveles más avanzados de sustentabilidad, siguiendo la teoría de valor compartido de Kramer y Porter, donde está todo el circuito de la cadena de producción involucrado. No solamente involucrado, sino que cada persona en la cadena de producción, desde que siembra la semilla hasta el consumidor o el que vende el producto al consumidor, tiene una noción de que su participación en esa cadena tiene un valor a la sociedad. Y yo creo que en esto, si las empresas todavía no habían empezado y se ven la necesidad de hacer acciones filantrópicas con su gente o con su gente directamente, pues tendrán en ese sentido pues una línea de reflexión. Y si las empresas están ya avanzadas en valor compartido, van a empezar a integrarse y a reflexionar de otra manera qué es lo que hacen, cómo esa reflexión le llega al ciudadano con el que están conectados, a sus empleados sobre todo y al consumidor. O sea, como esto es un tema que todavía está una situación en proceso, yo creo que los resultados los vamos a ver a partir de las reflexiones, por un lado, del monitoreo, las mediciones que se estén haciendo para ir hacia otro sentido de responsabilidad social donde combine lo individual, la reflexión ética, con el impacto en nosotros desde lo pequeño hasta lo global. Qué relevante es tener un propósito como organización, es la misma situación personal, es buscar el sentido. En esta circunstancia, yo diría que de un autor que leer es Víctor Frank, del hombre en busca de sentido, con sus vivencias en el campo de concentración. Y no es porque estemos en el campo de concentración, pero estamos confinados. Y esos momentos de reflexión donde él concluye que cuando tú tienes un sentido, un para qué, siempre vas a encontrar un cómo y vas a tener mayores posibilidades de supervivencia. Y es lo que llamó él luego la logoterapia. Si yo como persona me genero una pregunta, un para qué, y miro en el horizonte y tengo un norte, un sentido hacia dónde llegar, voy a encontrar los recursos para superar la situación y avanzar en la vida. Igual con las empresas. Yo me pregunto el para qué estamos haciendo esto, para qué estamos trabajando, para qué producimos. Primero, hacemos una conexión emocional con nuestra gente. Y segundo, emocional y mucho más allá, espiritual, vamos a decirlo así. Pero también vamos a ver una visión hacia dónde vamos a ir y cómo vamos a hacer que los recursos los podamos hacer más eficientes y tomemos las decisiones de una manera mucho más racional. Y ahí es donde citaba la economía del comportamiento, donde te dice que la aversión a la pérdida, los sesgos, muchas veces no permiten que tomemos una decisión. Creemos que tomamos decisiones analizadas, pero realmente las tomamos emocionalmente. Y nos quedamos en el corto plazo, no miramos las posibilidades de largo plazo y nos quedamos atrincherados en lo que no queremos perder, sin mirar en lo que podemos ganar en el futuro si tomamos y hacemos el cálculo de las decisiones que tenemos que tomar. Resistencia al tema del teletrabajo, como toda resistencia al cambio. Hay que mostrar y hay que hacer cálculos estadísticos, mostrar, incluso con números sencillos, qué ganas y qué pierdes en cada cosa. El rol de recursos humanos, bueno, ir de la parte con la gente, como todo sistema social, ir todos de la mano. O sea, una de las grandes lecciones de esto va a ser seguro la cooperación. Noah Harari lo insiste mucho, este es un momento de cooperación
Cooperación y cooperación, integración, cooperación. Seguir abiertas a empresas produciendo responsabilidad social. En este momento, sí, en este momento volvemos a Friedman, con la teoría, la base, la primera discusión sobre las primeras discusiones de responsabilidad social sobre el primer deber de las compañías es producir, sí, es responsabilidad social. Es una primera etapa, pero es. Comunicación con el trabajador, hablarle a la gente directamente, mantenerse en contacto, bien sea por si no tienes trabajadores con posibilidades de dispositivo inteligente, pues tienes mensajerías de texto. Y todo el mundo tiene un mensaje de texto, tiene un teléfono, aunque sea más el pote más pote, por decirlo así, pero mantenerse conectado. Que la gente no se sienta que fue, si no están en el trabajo, una de las cosas que más produce desequilibrio es no tener información, es no tener datos. Y en esta inundación de datos, pues que tu líder, que se supone que es el que tiene una ascendencia sobre ti, te diga algo o te mande un mensaje, te genera un efecto por lo menos de calma, de que me están tomando en cuenta. Entonces hay que mantener el contacto con la gente aunque no les estemos viendo la cara. Es, ¿Cómo sería mirar a su entorno? ¿No cree que estos momentos deberían ser endógenos y hacia adentro, hacia los trabajadores? Que hagan la idea de suspensión laboral para no pagar el salario transcurrido. ¿Cómo sería mirar? Es que las realidades son muy distintas. Caer en la idea, no entiendo la pregunta, pero la suspensión laboral para no pagar el salario. Bueno, por eso es que en muchos países, teniendo en cuenta que muchas empresas van a tener dificultades, todas las pequeñas, de pagar sus nóminas, entran en un proceso de un auxilio oficial, porque el problema es muy complejo. Bien, yo creo que estos son todos los comentarios. No se me quedó ni comentarios o preguntas. La verdad es que agradezco la asistencia. Gracias a la Escuela de Comunicación por invitarme bueno, proponer este tema, hablar de este tema que, como decíamos, estamos todavía en medio de un caos que no tenemos certidumbre. La idea es dejar reflexiones, que entre todos hagamos, monitoreemos y empecemos a documentar de una manera más seria si nos interesa el tema. Y habrá mucho para analizar y para sacar contenido y, como siempre digo, conocimiento para las generaciones futuras. Así que muchas gracias a todos allí por este webinar santo, hoy Viernes Santo. Gracias. Gracias, María Carolina, por la coordinación.